Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Estamos desafiando la alerta naranja que tenemos hoy climática en Granada y toda una serie de acontecimientos que tenemos en la ciudad. Bienvenidas todos a este comienzo de curso académico del Parque de las Ciencias. Querido Secretario General de Sanidad, muchísimas gracias por acompañarnos. Autoridades, diputados, senadores, concejales, decano, vicerrector, en fin, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, especialmente los dos expresidentes del Parque de las Ciencias, doña querida Cándida y querido Manuel Peci. Bueno, bienvenidos a todos al Parque de las Ciencias. Bien, para mí es una enorme satisfacción darles la bienvenida en este acto. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Granada, a la Consejería de Educación y al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud la colaboración en esta conferencia coloquio y, por supuesto, presentar a las personas que a continuación van a intervenir. Don Pedro Espinosa, vicerrector de Calidad Ambiental de la Universidad de Granada, que va a presentar y moderar el coloquio que a continuación vamos a hacer. Andrés Cárdenas, redactor jefe de Diario Ideal, también amigo de la casa, y a María José Segura, responsable de salud del Diario La Opinión. Muchísimas gracias también por acompañarnos. El formato del acto va a ser muy sencillo. Tendremos primero la intervención del ponente, al cual creo que todos ustedes conocen perfectamente y que van a presentar a continuación, y al que quiero reconocerle públicamente el hecho de que no suele ser normal bueno, pues que las primeras espadas, ¿no?, en el mundo de la política, que en este caso además también es una primera espada en el mundo académico, en el mundo de su disciplina, pues tengan esta accesibilidad no solo de hablar en público, a un público abierto, una sesión como esta, sino además ofrecerse a dialogar, a discutir, a someterse a las preguntas de unos periodistas y del público. Así que muchísimas gracias, ¿no? Me van a permitir una sola idea, es la de decir que el conocimiento lo cambia todo. El conocimiento, vivimos en un mundo en el que el conocimiento lo cambia absolutamente todo. Y quería ponerles un ejemplo muy simple.
que leí hace poco con una de las, quizá de las epidemias más terroríficas que asolaron a la humanidad, que fue la famosa peste negra, que se llevó por delante a 60 y tantos millones de personas y que, para que se hagan una idea, solamente en Gran Bretaña mató a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas, pero escuchen el dato, sobre una población total de 4 millones. Estamos hablando 1,5 sobre 4 millones de personas, ¿no? Y leyendo pues, las crónicas de la época, me llamó la atención una frase que les voy a leer directamente. Es un libro de la historia mundial de los desastres de Whittington, ¿no? Para reafirmar esta idea de que el conocimiento lo cambia todo, ¿no? Bueno, fue tal la devastación en Europa que el rey Felipe VI de Francia pidió a la Universidad de París que se pronunciase sobre lo que estaba sucediendo para dar una respuesta académica a la enorme epidemia que estaban sufriendo, ¿no? La respuesta de los académicos fue la siguiente. Dijeron que una triple conjunción de planetas, Saturno, Júpiter y Marte, eran la causa última de esa enorme epidemia que se había llevado por delante 65 millones de personas en todo el mundo. Dice a continuación, tuvieron finalmente la humildad de reconocer que algunas cosas permanecen ocultas incluso a los intelectos mejor preparados de su época, ¿no? Pero esto no les impidió pues, hacer recomendaciones extrañísimas sobre si eso, la mirada, si podría, el miasma, la mirada de las otras personas podía contagiar las enfermedades. Y el caso es que, además del azote de esa epidemia, hubo que sufrir pues, todo tipo de tragedias derivadas de la ignorancia relacionada con lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, la vocación del Parque de las Ciencias es extender el conocimiento científico. Afortunadamente, nunca como hoy tenemos acceso a esa información y creo que pues, la labor de un museo es prestar a los ciudadanos que lo deseen. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, prestarles la oportunidad de acceder a ese conocimiento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este primer acto. Vicerrector, tiene la palabra. Buenas tardes. El rector de la Universidad de Granada no ha podido asistir a este acto, está en otros actos que le ocupan y me ha encargado a mí que lo sustituya para presentar en esta conferencia. Y me ha encargado a mí, entiendo, esta labor porque soy titular del vicerrectorado que la Universidad de Granada se encarga precisamente pues, de poner en marcha protocolos, políticas, planes de actuación que tienen que ver, pues entre otras cosas, con este tema del que ahora nos va a hablar el conferenciante. No quiero pecar de inmodestia, pero todo lo contrario, ¿no? De humildad. Mi nombre es Pedro Espinosa Hidalgo, no todo el mundo tiene que conocerme y por eso lo digo. Y como ya he dicho, pues soy titular del Vicerrectorado de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte, que la Universidad de Granada se ocupa de estas actividades. El conferenciante que va a pronunciar la conferencia sobre desafíos de la gripe A en un mundo global es don José Martínez Olmos. Me ha correspondido a mí presentarlo. Todo el mundo que está en esta sala pues posiblemente tenga un conocimiento del currículum que tiene don José Martínez. En la tarjeta que les habrán entregado a la entrada, que habrán podido recoger a la entrada, habrán visto que pues, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Desde 1988 es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha coordinado diferentes áreas de gestión sanitaria y de políticas de salud, ha dirigido más de 50 trabajos de investigación en diferentes materias, siempre relacionadas evidentemente pues, con los temas de salud. No lo dice aquí, pero si uno visita pues, la página web del Ministerio, evidentemente descubre que bueno, pues José Martínez, desde 2004, creo, hasta 2004 ha sido asesor en materia del Grupo Parlamentario Socialista, en materia de salud, y ha coordinado, pues, en las dos campañas anteriores del Partido Socialista, pues, lo que sería el programa de salud. Por tanto, pues, como vemos, es la persona, evidentemente, ampliamente, con una amplia preparación, posiblemente la mejor persona que pueda hablarnos del tema que ahora nos ocupa. Del tema que nos ocupa y que nos preocupa, porque
Que nos preocupa porque yo creo que estamos, una parte importante de la población, no sé si estamos de los nervios de qué es lo que va a pasar con la gripe A, pero parece que andando el tiempo también se está observando quizás un cierto relajamiento en esa preocupación. Y no sé si eso debe de ser a su vez motivo de preocupación. No ese es un juego de palabras, pero se entiende lo que estoy diciendo. En cualquier caso, yo quiero darle la bienvenida a su tierra, que siempre que se lo permite su trabajo, pues, en fin, visita con regularidad. Y como decíamos a la entrada, o como comentamos a la entrada, no hay nada más que ver el moreno que tiene todavía, y eso es consecuencia de sus visitas, ¿no? En fin, a nuestra costa. Darle la bienvenida a su casa y decir que estamos pues, posiblemente ante la persona que tenga las claves, que tenga el conocimiento sobre el diseño de la política que actualmente el Gobierno tiene pensado o ha diseñado para el caso de la gripe A. Por lo tanto, muchas gracias y tiene a continuación la palabra don José Martínez Olmos. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes que hayan venido esta tarde a esta conferencia, que espero que pueda serles de interés y que pueda cubrir las expectativas que hayan tenido para venir esta tarde aquí. Y agradecer también, para mí es un honor, Ernesto, que me hayáis invitado a estar en el Parque de las Ciencias. Creo que es una institución ya de referencia en Andalucía y también a nivel nacional. Y entonces, para mí es un auténtico honor. Quiero agradecértelo vivamente y agradecer, como decía, la presencia de todos ustedes. Yo quiero hacer algunas reflexiones y luego tener un coloquio que permitan conseguir el objetivo que nos estamos marcando desde que comenzó a finales de abril esta situación, cuando la Organización Mundial de la Salud, ejerciendo yo creo que una labor necesaria y relevante en el mundo actual, pues nos alertó de que había aparecido un nuevo virus, el virus de la gripe A, y nos recomendó que pusiéramos en marcha todos los dispositivos que se habían previsto con motivo de la alerta pandémica que teníamos años antes con la gripe aviar. Y además quiero de alguna manera ver si es posible que les pueda también transmitir lo que es una situación absolutamente impresionante desde el punto de vista profesional y científico, que es ver en directo cómo en poco tiempo, porque son 5 meses escasos, la velocidad es velocidad supersónica, pasamos de una situación en la que al principio había grandes incertidumbres, hoy ya tenemos ciertas certezas, todavía hay alguna incertidumbre, y cómo eso va variando, no solamente la sensación que puedan tener los ciudadanos, sino también cómo vamos organizando las cosas. El tema es de verdad apasionante. Ya que estoy en Granada, y Jesús, como cuando estoy contigo siempre me acuerdo de que estuvimos trabajando juntos, te puedo asegurar que muchas de las cosas que yo he aprendido para gestionar esta situación las aprendí en Emasagra, cuando tuvimos que gestionar, no era una pandemia, pero era un problema tremendo, una alarma y una situación excepcional cuando tuvimos en el año 94 la sequía aquella tan extraordinaria que nos hizo hacer unos planes imprevistos en poco tiempo, movilizando a los ciudadanos para que entendieran por qué tomábamos las decisiones que tomábamos, que cortábamos el agua a las 12 de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque parezca que son cosas muy lejanas, son crisis muy parecidas, porque te tienes que plantear cómo gobernábamos, pero estábamos en minoría y teníamos que involucrar a los grupos para que la respuesta fuera institucional, cómo involucrar a los ciudadanos, el papel que tienen los medios de comunicación. No son muy diferentes las cosas cuando plantea situaciones así, que son imprevistas y que afectan a los ciudadanos en la práctica, le afecta a todo el mundo. La gripe es una enfermedad que ha llamado, en esta gripe es una enfermedad que ha llamado la atención a nivel mundial, porque es la primera pandemia del siglo XXI y además aparece en un mundo que tiene la característica de ser un mundo global, informativamente hablando también, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que nosotros sabemos del mundo las sabemos por los medios de comunicación y sabemos cosas en tiempo real. Pues también, en ese sentido, para las personas que somos salubristas, que somos profesionales de la salud pública y también para la autoridad sanitaria,
pues resulta que eso supone un desafío importante porque tenemos que ir gestionando una situación con ciertas incertidumbres que además los ciudadanos están conociendo con las informaciones que sean mejores o peor transmitidas procedentes de todos los lugares del mundo. Y eso genera desafíos muy importantes. Entre otros, como sucede con la crisis económica, la necesidad de articular órganos de gobierno globales. Es decir, aquí el papel de la Organización Mundial de la Salud está siendo globalmente positivo, aunque yo creo que hay cosas que convendría reforzar, finalmente daré alguna reflexión que yo tengo al respecto, pero en esa situación los desafíos son desafíos globales. Tenemos los mismos problemas todos los gobiernos. Cuando hemos tenido ocasión de ir por todos los lugares del mundo a contar nuestra experiencia o a conocer la experiencia de otros, los problemas con los que nos enfrentamos las autoridades sanitarias, los médicos, los hospitales, los centros de atención primaria y las preocupaciones de la gente son exactamente parecidas. El mundo es muy global en ese sentido, ¿no? No descubro nada nuevo, pero los desafíos que eso genera no son fáciles. Bueno, una cuestión. Hay quien comenta si hay alarma social. Yo creo que hay preocupación, que es normal que la haya en estas circunstancias que comento. Porque cuando se inicia... Claro, la directora de la Organización Mundial de la Salud, si quieren le hago una confesión. Yo me entero de esto, porque siempre estoy metido en Internet, en el AVE yendo a Córdoba. Y veo... Me monto en el AVE, abro el ordenador, siempre estoy haciendo tal, y voy viendo lo que pasa. Y veo que se van sucediendo noticias de teletipo donde la directora general de la Organización Mundial de la Salud se le ocurre decir que el mundo está en peligro. Esa frase, el mundo está en peligro. La evolución del virus es imprevisible. Claro, eso ¿quién no se va a asustar cuando...? Lo que pasa es que muchas veces la gente no identifica quién es la señora Margaret Chan, la directora general de la OMS. Pero a partir de ahí, que además tenía razón en alertarnos, lógicamente se sucede una preocupación de todos. Porque teníamos un precedente, que es la gripe aviar. Los expertos en el tema saben, especialmente los virólogos, saben que los virus tienen capacidad de interactuar entre sí, de recomponerse o, digamos, de alguna manera, para que lo entendamos, reconfigurarse y tener la posibilidad de afectar o a especies animales o al hombre. El antecedente de la gripe aviar, desde la perspectiva de salud pública, nos preocupaba mucho porque, aunque tenía dificultades para pasar de hombre a hombre, ya había saltado de las aves al hombre, tenía dificultades para la contagiosidad, pues, sin embargo, tenía una alta mortalidad. Y el temor que teníamos y que tenemos es que ese virus sea capaz de conseguir transmitirse fácilmente y que mantuviera esa tasa de mortalidad, esa capacidad, esa agresividad. Claro, en ese contexto, con ese antecedente, un nuevo virus de gripe que empieza a aparecer con capacidad de difusión, lógicamente a las autoridades sanitarias les preocupa. Además de lo que se sabe que normalmente tiene como consecuencia cualquier gripe en las personas, especialmente las que tienen patologías previas. Pero, dicho eso, hay luego palabras que a las personas nos asustan más. Y hay un término que es pandemia, que muchísimas personas me preguntan si esto de la pandemia es que es peligrosísimo, ¿no? Pandemia es un concepto epidemiológico que lo que incorpora es la idea de que es una enfermedad que afecta a muchos países, afecta a nivel mundial y afecta a muchas personas. No tiene por qué ser grave. Una pandemia podría ser una enfermedad que no fuera grave. Pero son de estas palabras que asustan o que están ahí en el subconsciente de los ciudadanos y que cuando dices tenemos una pandemia lo vemos siempre como algo negativo. Bueno, hoy tenemos algunos datos, ¿no? Esta es una enfermedad de la que sabemos ya varias cosas. Y esto es importante reiterarlo porque además es consecuencia de que el mundo actual tiene una gran capacidad de investigar y de conocer sobre enfermedades. Otra cosa es que se focalice sobre enfermedades más importantes o menos importantes, pero alguna experiencia tenemos. Cuando apareció la epidemia del SIDA, eso generó una gran preocupación y un gran interés ciudadano, y ahí se volcaron muchos esfuerzos de investigación y en poco tiempo se consiguieron grandes avances en relación con el SIDA. Con gripe pasa lo mismo, y en este caso de la gripe aviar, en pocos meses hemos sido capaces de articular todo un constructo, digamos, académico y de conocimiento que nos hace afrontar las cosas con mayor seguridad. Se sabe que el virus es un virus nuevo. Ahí tienen una fotografía que me han dicho que esa es la fotografía del virus. Yo no soy virólogo, pero dicen que ese es el virus de la gripe A.
No es así de grande, está agrandado, pero sabemos que al ser un virus nuevo, una de las consecuencias que tiene en términos epidemiológicos es que hace que todas las personas seamos potencialmente susceptibles de afectarnos por este virus, de una vez que nos infectemos poder tenerla y desarrollar la enfermedad con mayor o menor intensidad. Sabemos también que los cuadros que se han producido a nivel mundial, los cuadros clínicos, son cuadros leves. Es decir, han tenido manifestaciones clásicas de la gripe que han cursado de manera leve y han curado de manera como habitualmente se aborda la gripe, con cuidado y con antitérmicos básicamente. Los datos disponibles tanto del hemisferio sur, Argentina, Chile o Australia, como los que recopilamos también en el ámbito europeo, nos muestran que la mortalidad es hasta ahora más baja que la gripe estacional. En términos globales, por ejemplo, el caso español, hoy acabamos de sacar los datos semanales, que por cierto pues han sido un poquito más bajos que la semana anterior. La estimación que hacemos es que ha podido haber como 17.000 casos la semana anterior. La mortalidad en el caso español está en 0,18 por 1.000 o 0,018%. Es decir, bueno, es una mortalidad bastante más baja que habitualmente la gripe estacional hasta ahora. Y siempre decimos hasta ahora porque hay que tener la precaución cuando 15 a 64 años. Bueno, básicamente es una enfermedad que está afectando más a la población más joven que a la población más adulta. Sí que hay, digamos que de alguna manera lo que acabo de decir sería como lo que en términos de tranquilidad podemos decir de la enfermedad. Son datos esperanzadores, positivos, llamémosle como queramos. ¿Dónde está la preocupación? La preocupación está en que están apareciendo, aunque un porcentaje pequeño, de casos clínicos con mayor gravedad en población de menos de 50 años y en un porcentaje de esa población personas que no tienen antecedentes clínicos, que a la luz de lo que conocemos hasta ahora pudieran explicarnos el por qué son más graves. Algunos, un porcentaje varía, ¿no? Pero 20, 30, 40%, según qué lugar del mundo analicemos, son casos clínicos graves en personas sin patologías previas. Para tranquilidad, también la evidencia nosotros, contrastada con otros países desarrollados, en el caso español hemos tenido alrededor de 160 personas que han tenido casos graves, que han requerido atención sanitaria en unidades de cuidado intensivo, de los cuales prácticamente 100 han sido dados de alta de la unidad de cuidado intensivo. Algunos de ellos han estado bastantes días, porque han presentado cuadros complicados. Es decir, precisamente los expertos y los intensivistas nos alertan de que cuando se produce un cuadro grave es llamativa la gravedad y la rapidez con la que evoluciona. Por lo tanto, es muy importante el que seamos capaces de hacer la detección lo más precoz posible y el tratamiento en nuestras unidades de cuidado intensivo. Esta es la parte que probablemente nos genera más preocupación desde el punto de vista profesional, científico y también organizativo, porque como no sabemos si va a haber una incidencia alta o no, lo que sabemos es lo que ha pasado en otros países. Ya sí, nosotros tenemos una ventaja respecto de los países del hemisferio sur. Ellos tuvieron que afrontar y están teniendo que afrontar, aunque ya van disminuyendo en su invierno, una situación epidémica de una enfermedad nueva, sin vacunas y con más desconocimiento del que hoy tenemos nosotros. De lo que hemos visto en ese sentido nos sirve a nosotros para actuar. Sí sabemos que la tasa de ataque, es decir, la cantidad de personas que se han afectado en estos países no ha superado el 30% de la población, incluso menos, 20-25%. No sabemos si eso es lo que va a pasar en Europa, pero ya sabemos que eso ha pasado allí. Entonces, lo que no sabemos es cuántas personas se van a afectar ni cuándo se van a afectar, porque no es lo mismo que se afecten un número de personas, pongamos 100.000 personas, en 2 días, que en 20 días, que en 2 meses. Son las mismas personas afectadas, los mismos casos leves, los mismos casos graves, pero en un caso concentrado en pocos días y en el resto de la hipótesis diluido. La capacidad que tiene el sistema sanitario de absorber la demanda asistencial es diferente en un caso que en otro. Nosotros, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido tratar de articular una respuesta asistencial de previsión para todas las hipótesis posibles. Nosotros huimos cuando los periodistas nos preguntan ¿y cuándo va a venir? ¿Cuántos se van a afectar y cuándo va a ser? Huimos de tratar de hacer especulaciones porque eso sí que alarma a la población.
Si yo dijera que tenemos una previsión de que se pudiera afectar, imaginemos, el 100% de las personas, eso la tengo que tener, pero eso no quiere decir que eso es lo que vaya a pasar. Entonces, no hacemos especulaciones, pero sí trabajamos con hipótesis de programar los servicios sanitarios ante situaciones, ante escenarios previsibles o probables o posibles, que son cosas diferentes, son términos diferentes de lo que acabo de decir. Pero eso permite que estemos preparados para que si la incidencia es alta y tuviéramos que actuar en casos graves en un número importante de personas, aunque el porcentaje sea bajo, como lo es, pues podamos responder y actuar de manera eficaz. Y yo en ese sentido soy muy optimista. Yo creo que nuestro sistema sanitario está muy bien preparado. Pero está muy bien preparado porque llevamos años trabajando en esta cuestión y años preparándonos. Y además llevamos muchos años de experiencia de tener que atender situaciones de demanda importante en epidemias de gripe estacional, donde aunque sea no siempre, hay que desprogramar actuaciones, hay que reforzar servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos preocupa, ser capaces de poder actuar bien desde el punto de vista asistencial. Y al mismo tiempo, para que eso sea posible, estamos trabajando, y esta es una de las razones por las cuales nuestra estrategia de trabajo es de accesibilidad en la información y de veracidad en la información. Estamos trabajando porque los ciudadanos confíen en los consejos que den sus autoridades sanitarias cuando llegue el momento, porque lo que peor que nos podría pasar sería que hubiera alarma social, de tal manera que la gente tuviéramos miedo o temor y si pensamos que tenemos la enfermedad, nos vayamos corriendo al servicio de urgencia del hospital y obliguemos al servicio de urgencia del hospital a perder un tiempo en atender una enfermedad que sería leve, que podría atenderse en domicilio, incluso se podría hacer por consejos telefónicos en algunos casos, visita domiciliaria en el propio centro de salud, y estaríamos ocupando recursos y tiempo de nuestros profesionales que tienen que seguir atendiendo los servicios de urgencia, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares o cualquier otra de las patologías verdaderamente graves y urgentes que suceden todos los días. También las que puedan suceder derivadas de la gripe. Pero a nosotros, por lo tanto, nos importa mucho el asegurar que los ciudadanos confíen en lo que estamos haciendo. Y por eso explicamos lo que hacemos. Porque cuando llegue el momento de que hubiera una incidencia importante, los servicios autonómicos de salud tienen articulados sus mecanismos, dirán cómo hay que hacer, si hay que llamar a un teléfono o qué es lo que hay que hacer. Y que la gente sí confía, como es una gripe en ese sentido, como acabo de explicar, normal, conocida en términos de la ciudadanía que sabe lo que es una gripe, cuando se tiene una gripe, pues no ir a donde no hay que ir, no acudir y hacer una presión asistencial que sí que puede dificultar el trabajo que tienen que hacer los centros de salud y especialmente los hospitales para los casos graves. Esto es fundamental. Por eso nosotros desde el principio, además creo que es evidente que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, ha liderado la gestión de la crisis, porque además no puede ser de otra manera. Tenemos competencia, aunque muchas veces cuando se habla de sanidad dice, sí, pero ¿para qué sirve un ministerio si está todo descentralizado? Hay cosas descentralizadas, pero hay cosas que no lo están. Por ejemplo, toda la coordinación internacional le corresponde al Gobierno de España. Y en situaciones como estas, la coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con gobiernos dentro de la Unión Europea o de otros sitios, eso forma parte de la política exterior de España, competencia del Gobierno, y permite precisamente, para poder actuar de manera coherente, a como el conocimiento científico nos defina que haya que actuar, permite trasladar eso de una manera homogénea a todo el territorio, porque partimos de la base de que el virus es un virus que no entiende de fronteras. Y nos tenemos que plantear una respuesta similar en todo el mundo. Es un problema global que requiere respuestas globales. Pues hemos liderado en ese sentido un trabajo que ha sido bien acompañado y yo creo que siempre lo señalamos porque es verdad que es importante en un estado de autonomía resaltar que las comunidades autónomas han tenido una actitud y un comportamiento de una gran lealtad institucional. Pues liderar ese planteamiento de gestión de la crisis sobre la base de algunos principios que son fundamentales en una pandemia que generaba incertidumbre al principio, que todavía tiene algunas, pero que no requiere otra respuesta que no sea la de las bases científicas. Y para eso, el primer criterio es trabajar en base a lo que la Organización Mundial de la Salud nos va planteando. Y esto no es una cuestión de tener solo un paraguas, de luego echarle la culpa al que está arriba. Es que la Organización Mundial de la Salud, aunque después me referiré a ello porque creo que tenemos que seguir reforzándola en un mundo global como el que estamos, es una organización que recibe información de todo el mundo y sobre todo cuando estamos
En una enfermedad nueva que vamos contando los casos al principio con cuentagotas, los fenómenos que tienen pocas observaciones y pocos números, si los vemos desde la miopía de un ámbito local, podemos equivocarnos a la hora de hacer predicciones. Es precisamente la capacidad que tiene la Organización Mundial de la Salud de recopilar toda la información que sucede en el mundo y analizarla y luego volverla a poner a nuestra disposición, lo que nos permite estar seguros de que efectivamente actuamos en función de las evidencias científicas que vamos obteniendo. Por lo tanto, lo primero ha sido, y sigue siendo, plantear estrategias basadas en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero también les tengo que decir que no hemos estado de una manera pasiva. Hemos sido protagonistas de la Organización Mundial de la Salud porque España tiene muy buenos profesionales de salud pública. Yo puedo asegurar, por la información que yo tengo, el conocimiento que yo tengo de este ámbito, que los mejores expertos en salud pública están en España. Y es precisamente eso lo que ha podido hacer que nosotros incluso hemos hecho reconsiderar reflexiones en escenarios de expertos, de reflexiones sobre la situación, para luego emitir determinado tipo de recomendaciones. Pero la Organización Mundial de la Salud para nosotros ha sido un órgano, y sigue siendo un órgano muy importante, porque nos permite que alineemos toda nuestra práctica asistencial y organizativa en función de las evidencias que vamos teniendo. Segunda cuestión. Tan importante como eso es trabajar alineados con las sociedades profesionales y las sociedades científicas, es decir, con los expertos también nacionales de las diferentes ramas del conocimiento que tienen que ver con la actuación en una pandemia de esta naturaleza. La Sociedad de Virología, la Sociedad de Pediatría, la Organización Médica Colegial, la Sociedad de Epidemiología, la Sociedad de Urgencia y Emergencia. Es decir, hemos constituido un comité científico que nos asesora a la hora de tomar decisiones. Y, por lo tanto, desde el ámbito general, Organización Mundial de la Salud, de igual manera la Unión Europea tiene órganos importantes, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, en ese sentido es un órgano asesor muy importante. Como luego en el ámbito nacional, el planteamiento científico de la toma de decisiones está asegurado. Está asegurado porque no nos desviamos de lo que es actuaciones sobre la base de los conocimientos. Ahora, si aterrizamos en el ámbito ya nacional, es bien importante una respuesta unitaria del conjunto de las comunidades autónomas. Y ahí, no solamente porque las comunidades han colaborado, es porque nosotros hemos tenido la voluntad de dirigir la gestión de la crisis, entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico español, ya desde el año 86, tiene una ley orgánica que prevé actuaciones de emergencia nacional, porque podría suceder en algún momento que tuviéramos que tomar decisiones de aislamiento, de disminución de la movilidad de las personas que afectan a los derechos fundamentales, y eso tiene que estar amparado en una ley orgánica. Eso está previsto ya desde el año 1986. Y teníamos la voluntad de dirigir la gestión de esta crisis, porque además suponíamos que era posible que se pareciera a la gripe aviar, y por lo tanto fue una situación extraordinariamente difícil. Y esto así además lo han entendido también las comunidades autónomas. Pero esa respuesta visible ante los ciudadanos de que estamos actuando todos los gobiernos con las competencias que tenemos, aunque seamos de partidos políticos diferentes, considerábamos y seguimos considerando que es una cuestión fundamental para que los ciudadanos tengan confianza en que la respuesta se está dando de manera adecuada, porque no es solamente importante lo que acabo de decir de la base científica de la respuesta, sino que luego no haya discusiones políticas que pueden ser válidas para otros elementos, pero no para este. Y eso hasta ahora, además, yo creo que se ha conseguido de manera importante. Y finalmente me parece importante señalar que aunque haya en este sentido variaciones en el tiempo, en cómo percibe la gente las cosas, la política de transparencia informativa es fundamental. Es decir, en salud pública, en los desafíos que tenemos en salud pública, que a veces son locales, hoy podemos tener un brote de algo en un pueblo de Granada o en cualquier sitio, pero aunque sean locales o sean más globales, la veracidad de la información y la transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que pasa y tienen derecho a saber incluso lo que no se sabe y qué consecuencias tiene las cosas que no se saben. ¿Por qué se actúa de una manera? ¿Con qué fundamento? ¿O por qué incluso de manera preventiva, porque no sabemos cosas, actuamos de manera determinada? Por lo tanto, la transparencia informativa y la accesibilidad de la ministra de los cargos, en el caso, hablo del Ministerio, pero esto es una política que es similar en el resto de las comunidades autónomas, ha sido una base fundamental. No obstante, con la misma estrategia informativa en términos de accesibilidad y transparencia, hemos ido variando nuestra emisión de información. Esto explica lo que decía al principio de que en poco tiempo han pasado muchas cosas. Al principio, tener un caso sospechoso era
Una cosa extraordinaria. El caso sospechoso, luego lo confirmábamos. Pasamos a dar un parte 2 veces al día con los casos sospechosos y los casos confirmados. Después pasamos a darlo 1 vez a la semana. Después aparecieron las personas que morían. Lo dábamos diario, hasta que la gente también se cansa de la forma o no le añade información. Al principio las novedades son novedades, pero luego cuando se repiten ya no son novedades. Y eso ha hecho que hayamos ido cambiando el tipo de información que damos, porque también vamos monitorizando qué es lo que la sociedad le aporta valor. Y en este sentido es muy importante, y yo quiero resaltar porque creo que los medios de comunicación en España han tenido una respuesta muy positiva, muy rigurosa en general. Es muy importante decir que aquí nos han ayudado también los propios medios de comunicación a decirnos, ahora que sigáis dando los muertos cada vez que se produce, no añade nada. Bueno, pues, y hemos ido modulando porque siempre hemos querido responder a lo que la sociedad quiere, a lo que la sociedad necesita y no sobresaturar. Pero claro, hay una cuestión, aparte de que lo podamos hacer mejor o peor los protagonistas de esta historia, es que no somos los únicos artistas de este circo, es que aquí están pasando cosas en el mundo. Nosotros tuvimos un gran desafío informativo al inicio del curso escolar, con el tema de si se iban a abrir o no los colegios, etcétera, etcétera, a pesar de que nosotros desde siempre estábamos diciendo que los colegios no teníamos que cambiar la forma de actuar. Quiero recordar que en el mes de junio, a punto de terminar el curso, Madrid tuvo una crisis, creo recordar que fue en Leganés, de un brote con un número relevante de niños, de chicos afectados, y se planteó la Comunidad de Madrid cerrar el colegio. Y fuimos nosotros los que dijimos, no se cierra el colegio, porque esto es un mensaje para una enfermedad tal como la conocemos que no añade tranquilidad a los ciudadanos y que no justifica por qué no lo hacemos en nuestro centro de trabajo, en el Corte Inglés o en cualquiera de las organizaciones donde estamos conviviendo las personas. Y la respuesta de apoyo del Gobierno y de todas las comunidades autónomas hizo que nosotros, ahí lo que hicimos fue una actuación con las personas afectadas, pero dándole normalidad al centro. Aunque luego muchos padres no quisieron llevar a los hijos al colegio, pero el colegio no se cerró. Y digo esto porque 15 a 64 años. Bueno, básicamente es una enfermedad que está afectando más a la población más joven que a la población más adulta. Sí que hay, digamos que de alguna manera lo que acabo de decir sería como lo que en términos de tranquilidad podemos decir de la enfermedad. Son datos esperanzadores, positivos, llamémosle como queramos. ¿Dónde está la preocupación? La preocupación está en que están apareciendo, aunque un porcentaje pequeño, de casos clínicos con mayor gravedad en población de menos de 50 años y en un porcentaje de esa población personas que no tienen antecedentes clínicos, que a la luz de lo que conocemos hasta ahora pudieran explicarnos el por qué son más graves. Algunos, un porcentaje varía, ¿no? Pero 20, 30, 40%, según qué lugar del mundo analicemos, son casos clínicos graves en personas sin patologías previas. Para tranquilidad, también la evidencia nosotros, contrastada con otros países desarrollados, en el caso español hemos tenido alrededor de 160 personas que han tenido casos graves, que han requerido atención sanitaria en unidades de cuidado intensivo, de los cuales prácticamente 100 han sido dados de alta de las unidades de cuidado intensivo. Algunos de ellos han estado bastantes días, porque han presentado cuadros complicados. Es decir, precisamente los expertos y los intensivistas nos alertan de que cuando se produce un cuadro grave es llamativa la gravedad y la rapidez con la que evoluciona. Por lo tanto, es muy importante el que seamos capaces de hacer la detección lo más precoz posible y el tratamiento en nuestras unidades de cuidado intensivo. Esta es la parte que probablemente nos genera más preocupación desde el punto de vista profesional, científico y también organizativo, porque como no sabemos si va a haber una incidencia alta o no, lo que sabemos es lo que ha pasado en otros países. Ya sí, nosotros tenemos una ventaja respecto de los países del hemisferio sur. Ellos tuvieron que afrontar y están teniendo que afrontar, aunque ya van disminuyendo en su invierno, una situación epidémica de una enfermedad nueva, sin vacunas y con más desconocimiento del que hoy tenemos nosotros. De lo que hemos visto en ese sentido nos sirve a nosotros para actuar. Sí sabemos que la tasa de ataque, es decir, la cantidad de personas que se han afectado en estos países no ha superado el 30% de la población, incluso menos, 20-25%. No sabemos si eso es lo que va a pasar en Europa, pero ya sabemos que eso ha pasado allí. Entonces, lo que no sabemos es cuántas personas se van a afectar ni cuándo se van a afectar, porque no es lo mismo que se afecten un número de personas, pongamos 100.000 personas, en 2 días,
que en 20 días, que en 2 meses. Son las mismas personas afectadas, los mismos casos leves, los mismos casos graves, pero en un caso concentrado en pocos días y en el resto de la hipótesis diluido. La capacidad que tiene el sistema sanitario de absorber la demanda asistencial es diferente en un caso que en otro. Nosotros, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido tratar de articular una respuesta asistencial de previsión para todas las hipótesis posibles. Nosotros huimos cuando los periodistas nos preguntan ¿y cuándo va a venir, cuántos se van a afectar y cuándo va a ser? Huimos de tratar de hacer especulaciones porque eso sí que alarma a la población. Si yo dijera que tenemos una previsión de que se pudiera afectar, imaginemos, el 100% de las personas, eso la tengo que tener, pero eso no quiere decir que eso es lo que vaya a pasar. Entonces, no hacemos especulaciones, pero sí trabajamos con hipótesis de programar los servicios sanitarios ante situaciones, ante escenarios previsibles o probables o posibles, que son cosas diferentes, son términos diferentes de lo que acabo de decir. Pero eso permite que estemos preparados para que si la incidencia es alta y tuviéramos que actuar en casos graves en un número importante de personas, aunque el porcentaje sea bajo, como lo es, pues podamos responder y actuar de manera eficaz. Y yo en ese sentido soy muy optimista. Yo creo que nuestro sistema sanitario está muy bien preparado. Pero está muy bien preparado porque llevamos años trabajando en esta cuestión y años preparándonos. Y además llevamos muchos años de experiencia de tener que atender situaciones de demanda importante en epidemias de gripe estacional, donde aunque sea no siempre, hay que desprogramar actuaciones, hay que reforzar servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos preocupa, ser capaces de poder actuar bien desde el punto de vista asistencial. Y al mismo tiempo, para que eso sea posible, estamos trabajando, y esta es una de las razones por las cuales nuestra estrategia de trabajo es de accesibilidad en la información y de veracidad en la información. Estamos trabajando porque los ciudadanos confíen en los consejos que den sus autoridades sanitarias cuando llegue el momento, porque lo que peor que nos podría pasar sería que hubiera alarma social, de tal manera que la gente tuviéramos miedo o temor y si pensamos que tenemos la enfermedad, nos vayamos corriendo al servicio de urgencia del hospital y obliguemos al servicio de urgencia del hospital a perder un tiempo en atender una enfermedad que sería leve, que podría atenderse en domicilio, incluso se podría hacer por consejos telefónicos en algunos casos, visita domiciliaria en el propio centro de salud, y estaríamos ocupando recursos y tiempo de nuestros profesionales que tienen que seguir atendiendo los servicios de urgencia, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares o cualquier otra de las patologías verdaderamente graves y urgentes que suceden todos los días. También las que puedan suceder derivadas de la gripe. Pero a nosotros, por lo tanto, nos importa mucho el asegurar que los ciudadanos confíen en lo que estamos haciendo. Y por eso explicamos lo que hacemos. Porque cuando llegue el momento de que hubiera una incidencia importante, los servicios autonómicos de salud tienen articulados sus mecanismos, dirán cómo hay que hacer, si hay que llamar a un teléfono o qué es lo que hay que hacer. Y que la gente sí confía, como es una gripe en ese sentido, como acabo de explicar, normal, conocida en términos de la ciudadanía que sabe lo que es una gripe, cuando se tiene una gripe, pues no ir a donde no hay que ir, no acudir y hacer una presión asistencial que sí que puede dificultar el trabajo que tienen que hacer los centros de salud y especialmente los hospitales para los casos graves. Esto es fundamental. Por eso nosotros desde el principio, además creo que es evidente que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, ha liderado la gestión de la crisis, porque además no puede ser de otra manera. Tenemos competencia, aunque muchas veces cuando se habla de sanidad dice, sí, pero ¿para qué sirve un ministerio si está todo descentralizado? Hay cosas descentralizadas, pero hay cosas que no lo están. Por ejemplo, toda la coordinación internacional le corresponde al Gobierno de España. Y en situaciones como estas, la coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con gobiernos dentro de la Unión Europea o de otros sitios, eso forma parte de la política exterior de España, competencia del Gobierno, y permite precisamente para poder actuar de manera coherente, a como el conocimiento científico nos defina que haya que actuar, permite trasladar eso de una manera homogénea a todo el territorio, porque partimos de la base de que el virus es un virus que no entiende de fronteras. Y nos tenemos que plantear una respuesta similar en todo el mundo. Es un problema global que requiere respuestas globales. Pues hemos liderado en ese sentido un trabajo que ha sido bien acompañado y yo creo que siempre lo señalamos porque es verdad que es importante en un estado de autonomía resaltar que las comunidades autónomas han tenido una actitud y un comportamiento de una gran lealtad institucional. Pues
liderar ese planteamiento de gestión de la crisis sobre la base de algunos principios que son fundamentales en una pandemia que generaba incertidumbre al principio, que todavía tiene algunas, pero que no requiere otra respuesta que no sea la de las bases científicas. Y para eso, el primer criterio es trabajar en base a lo que la Organización Mundial de la Salud nos va planteando. Y esto no es una cuestión de tener solo un paraguas, de luego echarle la culpa al que está arriba. Es que la Organización Mundial de la Salud, aunque después me referiré a ello porque creo que tenemos que seguir reforzándola en un mundo global como el que estamos, es una organización que recibe información de todo el mundo y sobre todo cuando estamos en una enfermedad nueva que vamos contando los casos al principio con cuentagotas, los fenómenos que tienen pocas observaciones y pocos números, si los vemos desde la miopía de un ámbito local, podemos equivocarnos a la hora de hacer predicciones. Es precisamente la capacidad que tiene la Organización Mundial de la Salud de recopilar toda la información que sucede en el mundo y analizarla y luego volverla a poner a nuestra disposición, lo que nos permite estar seguros de que efectivamente actuamos en función de las evidencias científicas que vamos obteniendo. Por lo tanto, lo primero ha sido, y sigue siendo, plantear estrategias basadas en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero también les tengo que decir que no hemos estado de una manera pasiva. Hemos sido protagonistas de la Organización Mundial de la Salud porque España tiene muy buenos profesionales de salud pública. Yo puedo asegurar, por la información que yo tengo y el conocimiento que yo tengo de este ámbito, que los mejores expertos en salud pública están en España. Y es precisamente eso lo que ha podido hacer que nosotros incluso hemos hecho reconsiderar reflexiones en escenarios de expertos, de reflexiones sobre la situación para luego emitir determinado tipo de recomendaciones. Pero la Organización Mundial de la Salud para nosotros ha sido un órgano y sigue siendo un órgano muy importante porque nos permite que alineemos toda nuestra práctica asistencial y organizativa en función de las evidencias que vamos teniendo. Segunda cuestión. Tan importante como eso es trabajar alineados con las sociedades profesionales y las sociedades científicas, es decir, con los expertos también nacionales de las diferentes ramas del conocimiento que tienen que ver con la actuación en una pandemia de esta naturaleza. La Sociedad de Virología, la Sociedad de Pediatría, la Organización Médica Colegial, la Sociedad de Epidemiología, la Sociedad de Urgencia y Emergencia. Es decir, hemos constituido un comité científico que nos asesora a la hora de tomar decisiones. Y, por lo tanto, desde el ámbito general, Organización Mundial de la Salud, de igual manera la Unión Europea tiene órganos importantes, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, en ese sentido es un órgano asesor muy importante. Como luego en el ámbito nacional, el planteamiento científico de la toma de decisiones está asegurado. Está asegurado porque no nos desviamos de lo que es actuaciones sobre la base de los conocimientos. Ahora, si aterrizamos en el ámbito ya nacional, es bien importante una respuesta unitaria del conjunto de las comunidades autónomas. Y ahí, no solamente porque las comunidades han colaborado, es porque nosotros hemos tenido la voluntad de dirigir la gestión de la crisis, entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico español, ya desde el año 86, tiene una ley orgánica que prevé actuaciones de emergencia nacional, porque podría suceder en algún momento que tuviéramos que tomar decisiones de aislamiento, de disminución de la movilidad de las personas que afectan a los derechos fundamentales, y eso tiene que estar amparado en una ley orgánica. Eso está previsto ya desde el año 1986. Y teníamos la voluntad de dirigir la gestión de esta crisis porque además suponíamos que era posible que se pareciera a la gripe aviar y por lo tanto fuera una situación extraordinariamente difícil. Y esto así además lo han entendido también las comunidades autónomas. Pero esa respuesta visible ante los ciudadanos de que estamos actuando todos los gobiernos con las competencias que tenemos, aunque seamos de partidos políticos diferentes, considerábamos y seguimos considerando que es una cuestión fundamental para que los ciudadanos tengan confianza en que la respuesta se está dando de manera adecuada, porque no es solamente importante lo que acabo de decir de la base científica de la respuesta, sino que luego no haya discusiones políticas que pueden ser válidas para otros elementos, pero no para este. Y eso hasta ahora, además, yo creo que se ha conseguido de manera importante. Y finalmente me parece importante señalar que aunque haya en este sentido variaciones en el tiempo, en cómo percibe la gente las cosas, la política de transparencia informativa es fundamental. Es decir, en salud pública, en los desafíos que tenemos en salud pública, que a veces son locales, hoy podemos tener un brote de algo en un pueblo de Granada o en cualquier sitio, pero aunque sean locales o sean más globales, la veracidad de la información y la transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que pasa y tienen derecho a saber incluso lo que no se sabe.
¿Y qué consecuencias tiene? Las cosas que no se saben. ¿Por qué se actúa de una manera? ¿Con qué fundamento? ¿O por qué incluso de manera preventiva, porque no sabemos cosas, actuamos de manera determinada? Por lo tanto, la transparencia informativa y la accesibilidad de la ministra, de los cargos, en el caso, hablo del Ministerio, pero esto es una política que es similar en el resto de las comunidades autónomas, ha sido una base fundamental. No obstante, con la misma estrategia informativa en términos de accesibilidad y transparencia, hemos ido variando nuestra emisión de información. Esto explica lo que decía al principio de que en poco tiempo han pasado muchas cosas. Al principio, tener un caso sospechoso era una cosa extraordinaria. El caso sospechoso, luego lo confirmábamos. Pasamos a dar un parte 2 veces al día con los casos sospechosos y los casos confirmados. Después pasamos a darlo 1 vez a la semana. Después aparecieron las personas que morían. Lo dábamos diario, hasta que la gente también se cansa de la forma o no le añade información. Al principio las novedades son novedades, pero luego cuando se repiten ya no son novedades. Y eso ha hecho que hayamos ido cambiando el tipo de información que damos, porque también vamos monitorizando qué es lo que la sociedad le aporta valor. Y en este sentido es muy importante, y yo quiero resaltar porque creo que los medios de comunicación en España han tenido una respuesta muy positiva, muy rigurosa en general. Es muy importante decir que aquí nos han ayudado también los propios medios de comunicación a decirnos, ahora que sigáis dando los muertos cada vez que se produce, no añade nada. Bueno, pues, y hemos ido modulando porque siempre hemos querido responder a lo que la sociedad quiere, a lo que la sociedad necesita y no sobresaturar. Pero claro, hay una cuestión, aparte de que lo podamos hacer mejor o peor los protagonistas de esta historia, es que no somos los únicos artistas de este circo, es que aquí están pasando cosas en el mundo. Nosotros tuvimos un gran desafío informativo al inicio del curso escolar con el tema de si se iban a abrir o no los colegios, etcétera, etcétera, a pesar de que nosotros desde siempre estábamos diciendo que los colegios no teníamos que cambiar la forma de actuar. Quiero recordar que en el mes de junio, a punto de terminar el curso, Madrid tuvo una crisis, creo recordar que fue en Leganés, de un brote con un número relevante de niños, de chicos afectados, y se planteó la Comunidad de Madrid cerrar el colegio. Y fuimos nosotros los que dijimos, no se cierra el colegio, porque esto es un mensaje para una enfermedad tal como la conocemos que no añade tranquilidad a los ciudadanos y que no justifica por qué no lo hacemos en nuestro centro de trabajo, en el Corte Inglés o en cualquiera de las organizaciones donde estamos conviviendo las personas. Y la respuesta de apoyo del Gobierno y de todas las comunidades autónomas hizo que nosotros, ahí lo que hicimos fue una actuación con las personas afectadas, pero dándole normalidad al centro. Aunque luego muchos padres no quisieron llevar a los hijos al colegio, pero el colegio no se cerró. Y digo esto porque, en general, a pesar de eso, cuando Francia dice que si hay 3 niños afectados va a cerrar un colegio, eso es algo que ocurre en otro lugar, nos termina repercutiendo informativamente hablando, porque la gente se preocupa y cuestionan, ¿y eso por qué lo hacen en Francia y no lo hacen aquí? Y eso nos obliga a tener que estar constantemente informando sobre situaciones que también le preocupan a los ciudadanos que han podido surgir fuera de nuestras fronteras, que no tenían nada que ver con actuaciones o actividades o decisiones tomadas en el ámbito nacional. ¿Cómo nos hemos preparado? Ya he comentado que la organización de los servicios sanitarios está prevista para situaciones de incremento eventual de la incidencia. Hemos hecho... Ya teníamos esta decisión tomada cuando preparamos nuestro sistema para una eventual pandemia de gripe aviar, una compra de antivirales. Ya teníamos adquiridos 12 millones de tratamientos, que los compramos en los años 2006, 2007, pero hemos hecho un esfuerzo en comprar más. Nosotros hemos decidido una cosa que no han hecho muchos países, que es que el Tamiflu famoso no esté en las farmacias disponible para cualquiera, porque sabíamos que había un riesgo de utilización inadecuada de ese medicamento. Y no es popular decir que no es popular, pero no es por casualidad que digamos, mire, nosotros como sistema hacemos acopio de los tratamientos, cualquier persona que la necesite siguiendo los protocolos científicos lo tiene, no hay ninguna preocupación en la sociedad, yo no he tenido ocasión, sé que hay quien pide que el Tamiflu esté en la farmacia, pero yo no veo a los ciudadanos reclamando eso porque saben que está la tranquilidad de que si lo necesitan lo tienen y además lo tienen gratuitamente en los servicios sanitarios. Hemos reforzado esa cantidad de antivirales, ahora tenemos 16 millones de tratamientos, más que suficiente para las hipótesis más improbables que puedan suceder. Hemos adquirido vacunas, además en un proceso de incertidumbre. A veces, me quiero detener medio minuto en esto porque
creo que ilustra bien lo que sucede en una situación como esta donde hay mucha incertidumbre. Porque la gente dice, ¿por qué comprasteis 40% de vacunas para el 40% de la población? Mire, en el mes de mayo nadie sabía, científicamente hablando, cuáles iban a ser los grupos de riesgo, porque se sabía muy poco de la enfermedad. Y lo que hicimos fue una hipótesis con los científicos y con los directores generales de salud pública, es decir, vamos a suponer con lo que sabemos qué grupos de riesgo podría haber. Hicimos una aproximación y según nos aconsejaban salía el 20%. Y yo dije, bueno, el 20% no estoy convencido porque estoy viendo que otros gobiernos están... Volvimos a dar una vuelta, metieron más grupos de riesgo, el 30%. No es que digamos el 30% de la población, sino que vamos poniendo grupos de riesgo. Por poner un ejemplo, imagínense que decimos diabéticos, pues España tendrá 1 millón de diabéticos. A lo mejor Francia tiene 3 millones de diabéticos, a lo mejor es un porcentaje más pequeño que nosotros de la población en general. Vamos metiendo grupos de población, sale el 30%, y quedamos en comprar el 40% y lo aprobamos por unanimidad. ¿De acuerdo? Además, sobre la hipótesis de que puedan ser necesarias 2 dosis de vacunas. Ahora, 3 meses después, sabemos más cosas. Sabemos grupos de riesgo, embarazadas, los crónicos, que son siempre grupos de riesgo. Ya veremos qué pasa con adultos jóvenes, qué recomendaciones se terminan ofreciendo. Por eso no hemos cerrado la decisión. No tenemos la vacuna hoy para ponerla, luego no tenemos obligación de cerrar una decisión que puede nutrirse de información científica. O sea, quien plantea, ya la gente tendría que saber claramente que se tiene que vacunar, pues es un deseo que no se basa en la evidencia. Yo prefiero, si tengo todavía 6 semanas más o 7 semanas más hasta que la vacuna esté disponible, aprovechar ese tiempo para conocer más cosas y perfilar bien la decisión. Bueno, pues en ese sentido, 2 dosis de vacunas y ahora a lo mejor va a ser necesaria una dosis de vacuna, porque 3 meses después se sabe algo más sobre los experimentos de los ensayos clínicos de la vacuna pandémica. Dentro de unos 10 días, una semana, la Agencia Europea de Medicamentos se reúne, valora los datos disponibles y tomará la decisión de autorización de la vacuna. Y ahora apunta la cosa que a lo mejor con una dosis, al menos para determinados grupos poblacionales, va a ser suficiente. Eso haría que en vez de tener para el 40, tuviéramos para el 80. Aparte de eso, hicimos una reserva adicional, porque sabemos que cabe la posibilidad de incorporar más grupos de población si la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea lo decide. Y ha sido el Gobierno el que ha comprado las vacunas, y ha sido el Gobierno el que ha comprado los antivirales, y ha sido el Gobierno el que está haciendo la campaña de información nacional, conjuntamente con lo que hacen las comunidades autónomas. Aquí no hemos tenido un planteamiento de decir, como es responsabilidad de las comunidades autónomas, que lo paguen, que lo compren y que se busquen la vida, porque necesitamos tener la fuerza que tiene España, que es mucha, a la hora de ir a adquirir las vacunas necesarias para esta pandemia. Y hemos podido estar en el grupo de cabeza comprando las vacunas y nos las van a servir al mismo tiempo que los países más importantes del mundo. Yo creo que esto es, de manera genérica, una pincelada que pone claramente en evidencia que estamos preparados. Pero si hay un motivo por el cual estamos preparados es porque tenemos muy buenos profesionales sanitarios. O sea, no estamos construyendo en el vacío. Tenemos un magnífico sistema nacional de salud y tenemos un magnífico sistema nacional de salud porque hay muy buenos profesionales, capacitados y además con dedicación para situaciones como esa, y nunca se lo podremos agradecer suficiente. Termino mi intervención con algunas reflexiones cortas y luego ya en el coloquio podemos ampliar o aclarar o introducir alguna cuestión que yo no haya planteado y que sea de su interés. Algunas cuestiones que creo que son importantes en una situación como esta, en un desafío tan global. Yo creo que hay lecciones que aprender y vamos a aprender lecciones de esta situación y deberíamos de aprovechar, nosotros queremos aprovechar la oportunidad que se ha producido por esta situación, de tal manera que todos los ciudadanos están mirando lo que hacen sus gobiernos en materia sanitaria, es decir, de pronto no hay ninguna duda que la sanidad es muy importante. Para los responsables del Ministerio, de pronto no hay ninguna duda que el Ministerio de Sanidad es muy importante. Esta es una gran oportunidad para fortalecer los sistemas sanitarios en el mundo. Nosotros tenemos un magnífico sistema sanitario. Tenemos que ganar el desafío de que lo siga siendo en los próximos 20 o 30 años. Estamos trabajando en ese sentido sobre la base de un pacto político y profesional, que bueno, espero que lo podamos conseguir porque creo que el país se lo merece. Pero fortalecer los sistemas sanitarios significa que pongamos un esfuerzo también para fortalecer los sistemas sanitarios de todo el mundo.
La respuesta a esta pandemia no es una respuesta solidaria. No lo es. Hay países del mundo que no van a tener acceso a los medicamentos, a las vacunas y a los conocimientos que tenemos una parte del mundo. Y esto es una evidencia, ¿eh? Cuando nosotros hemos ido planteando no la reflexión retórica de que todos debemos de ayudarnos, sino propuestas concretas de comprar las vacunas todos juntos y hacer un acopio de vacunas también para los países que menos tienen y que más lo necesitan, hemos encontrado un silencio muy importante. Y eso es un error no solamente en términos de solidaridad, que esto puede... Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos somos solidarios, ¿vale? Esto es un error desde el punto de vista de la respuesta a las pandemias. Porque nosotros podemos curar o cuidar a nuestros pacientes, pero si sigue otro sitio del mundo, aparte de la injusticia que eso supone, porque además estamos hablando de tecnología que es muy barata, no es, una vacuna no vale... No, un precio de 5, 6, 7, 9 euros, en fin, cada gobierno le habrá pagado un precio. No justifica que no haya tecnología en otros lugares del mundo. Es que no es eficaz la respuesta global a una pandemia si no se hace de esa forma. Y por eso, primero, hay que fortalecer los sistemas sanitarios. Y cuando hablo de fortalecer los sistemas sanitarios, hablo de cosas relativamente sencillas. Sistemas de atención primaria y servicios de salud pública. Profesionales de salud pública. En España, 4 o 5 mil profesionales de salud pública son los que nos han dado la oportunidad y la capacidad de responder con solvencia a una pandemia. Epidemiólogos, profesionales bien capacitados. ¿De acuerdo? Eso, 4.000 funcionarios, eso no cuesta dinero. En cualquier caso, el esfuerzo de fortalecimiento en atención primaria y en salud pública no supone más de un 2% del Producto Interior Bruto mundial. Y se puede hacer en 10, 15, 20 años. Eso es la mejor contribución que podemos hacer a la protección mundial, porque vamos a tener más pandemias. El mundo global lo que hace es que favorece la movilidad de los ciudadanos y la posibilidad de que aparezcan estas situaciones. Y podemos tener en el futuro situaciones más complejas todavía que esta. Por lo tanto, sería una buena inversión que, además de tener su beneficio en términos de producción, si analizamos la situación española, el Sistema Nacional de Salud Español invierte un 6% del Producto Interior Bruto, pero es la primera empresa de España. Tiene 1.200.000 personas trabajando directamente. Genera conocimiento, genera riqueza, genera empleo indirecto. Es decir, bueno, no hay más que irse por muchos municipios para saber cuál es la primera empresa del municipio. Y eso es una inversión que el país puede pagar y además tiene la ventaja de ser una inversión productiva, pero fundamentalmente por la cuestión de ser eficaces ante futuras pandemias. Para esto también hay que fortalecer la Organización Mundial de la Salud. Se ha venido haciendo en los últimos años. Además, España, desde que estamos gobernando nosotros, hemos incrementado mucho más esa acción, con recursos concretos para programas concretos, pero hay que darle autoridad también política a la Organización Mundial de la Salud. Con esa independencia nos puede ayudar al resto del mundo, porque luego en esto hay muchos intereses, como es lógico, intereses legítimos, pero una visión más solvente, más científica, más independiente va a ser importante. De la misma manera que en otros ámbitos, otros aspectos de la Organización de Naciones Unidas es bien importante. Las políticas de cooperación, antes lo he comentado, por solidaridad y por eficacia. También tenemos que fortalecer la Unión Europea. La Unión Europea ha podido responder razonablemente bien a esta pandemia, pero no va a responder como España dentro de sus comunidades autónomas. Todavía hay que avanzar más. Es decir, todavía no hay suficientes instrumentos para una respuesta coordinada y unitaria en la Unión Europea y para aprovechar lo que eso supone en beneficio de nuestros ciudadanos. Luego, si quieren, puedo profundizar en esto. Y finalmente, nosotros estamos trabajando también por pensar cuál sería el ministerio del futuro, es decir, qué tipo de, no de organigrama, sino de estructura y de profesionales son necesarios para poder cumplir bien el papel que ahora hemos tenido que cumplir y que probablemente en el futuro se incremente, porque si finalmente, además de poder tener que asumir desafíos como este de nuevo, llegamos a un pacto por la sanidad donde acordamos determinadas cuestiones y redefinimos papeles, el Ministerio tiene un papel bien importante para asegurar un valor que la sociedad tiene claro, que es la igualdad, la equidad
Es decir, los ciudadanos valoramos nuestro sistema sanitario porque sabemos que no nos diferencia y esto hay que seguir manteniéndolo. Y ese es el desafío que hemos entendido el Gobierno central y comunidades autónomas que tenemos que conseguir. En ese sentido, hace falta también redefinir el papel del Ministerio y, por lo tanto, también en esa visión estratégica estamos trabajando. Bueno, quiero terminar por el principio, agradecerle su atención. Espero que al menos haya dejado dibujadas las cuestiones más relevantes. Aquí hay un auditorio diverso, hay médicos, hay científicos, hay ciudadanos de a pie. Las expectativas son diferentes y eso a mí me supone una dificultad, ¿no?, para saber que haya podido, en una exposición además relativamente corta, poder responder a todo. Pero si el coloquio permite ampliar o tocar algún aspecto que le interese, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y da la petaquilla, le pongo, si no le importa. Siéntate, por favor. Esto debería de ir un poco así. ¿Me disculpa? Sí, ¿se lo pongo? Venga. Y ya se lo adapta usted a la orejita. Para que no le moleste, debería de ir por aquí ¿Dónde? arriba. ¿No es al revés? Enganchadito. Así. Perfecto. ¿Y aquí? Así está. Sí, ¿no? Bueno, vale. Y ya enlazo que tengo ya los micros abiertos. ¿Comenzamos entonces? Bien, buenas noches. El formato del coloquio que me han dicho que siga consiste en que durante aproximadamente unos 5 minutos cada una de las personas que nos acompañan, Andrés Cárdenas, ¿no?, y María José Segura, de Ideal y del periódico La Opinión, ¿no?, intervengan durante 5 minutos exponiendo, en fin, sus reflexiones respecto al tema del que aquí se ha hablado y posteriormente pues abrir un coloquio entre ustedes y el secretario general y reservar unos 5 o 10 minutos al final para preguntas que puedan hacer el público que nos acompaña. Por lo tanto, si te parece bien, María José Segura, pues comienzas tu intervención. Gracias. Principalmente creo que desde los medios de comunicación ha habido un problema, que se han dado desde el Ministerio de Sanidad, creo, informaciones contradictorias. Creo que por una parte se nos está diciendo que es una enfermedad leve, que va a afectar, que el 98% de los casos no van a necesitar un tratamiento, van a necesitar de su tratamiento, pero ni ingreso hospitalario, ni serán graves, pero por otra parte se nos dice que hay que extremar las precauciones, que incluso eso, hay que extremar la higiene, tener cuidado en los centros públicos, en los sitios públicos. Entonces creo que por esa parte existe una información contradictoria. También por otra parte, el Ministerio de Sanidad está informando puntualmente de los decesos que ha habido en el país a causa de la gripe A. Y no sé, siempre se ha relacionado esas muertes con patologías previas. Entonces, ¿hasta qué punto a esas personas,
que sufren esas mismas patologías no se le ha alarmado de que quizás puedan morir a consecuencia de la gripe A. También cuando usted decía que la población a la que afecta principalmente los grupos de riesgo son los jóvenes y los adultos jóvenes también. Hoy se ha conocido la noticia de que ha muerto una persona de 79 años, hace un par de semanas otra persona de 80 y tantos años. Entonces, ¿se conoce exactamente el virus, cómo actúa, a qué personas va a afectar? Porque va saltando muchas veces de un grupo de riesgo a otro. Yo, vamos, desde el punto de vista divulgativo, esos son mis principales problemas. ¿Lo dejamos para el final Sí. o prefiere contestar? Sí. Yo creo que... Vamos a ver. Yo creo que los medios debéis de hacer una autocrítica. Porque cuando sobre la base de que se ha hecho bien, en general. Pero cuando se plantea que si se da información sobre la causa del fallecimiento, el factor de riesgo, te puedo asegurar que en la práctica totalidad de los casos, cuando la familia ha dicho que no quiere dar datos, y así ha sido, los periodistas locales han terminado diciendo el diagnóstico del problema de salud que podía haber sido causante o factor de riesgo, saltándose el derecho de la familia a que no lo supieran. Ejemplo, falleció un niño en Canarias. Se dijo, ha fallecido un niño en Canarias, era el momento donde se daban los casos, porque además no lo demandaban los propios medios de comunicación. Ha muerto un niño en Canarias con patologías de base. La llamada era, ¿y cuál es la patología? ¿Y cuál es la patología? No, se nos está diciendo la familia que no se puede dar y es un derecho que tienen, nosotros no lo damos. 7 horas después, el niño de Canarias tiene leucemia. Y así sucesivamente en muchos casos, porque los tengo documentados todos. Pero yo no he escuchado autocrítica ninguna de decir no se está respetando el derecho a la confidencialidad que la familia expresamente realiza. Lo que nosotros siempre hemos dicho, y el que quiera vaya a los comunicados que están todos publicados en la página web, es la información que podía tranquilizar a la gente en la medida en que es necesario que conozcan cosas, pero sin entrar en detalles que son confidenciales. Y se puede ver cómo los casos se dice patología de base, patología crónica, que además, por cierto, salvo un caso, de los alrededor de 30 que creo que tenemos, porque no recuerdo ahora mismo la cifra que hemos dado hoy, salvo uno, todos los casos tenían patologías de base. Y el factor de riesgo no es ser joven o no. Yo lo que antes he querido decir es que afecta la enfermedad más a personas jóvenes, pero al 99% de todos los casos son leves. Sin embargo, de las personas que han fallecido, los factores de riesgo son obesidad mórbida, para que lo entendamos, estar muy, muy grueso. El embarazo es un factor de riesgo, enfermedades obstructiva crónica pulmonar, bueno, está documentado. Entonces, la novedad probablemente de los factores de riesgo que no conocíamos habitualmente en la gripe estacional puede ser el tema de obesidad, puede ser el tema de embarazo, pero los otros factores son los que se conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil de interpretar desde un ámbito ciudadano, individual, una avalancha de información que si tú analizaras su origen y su desarrollo podías concluir, te he puesto un ejemplo y se puede profundizar mucho más, que esa información, que yo me he encontrado con muchos amigos que me han dicho, joder, ¿por qué estáis diciendo? Y le dicen, no, nosotros no hemos dicho nada. Y dice, joder, pero es que esto, pues parece que lo estábamos diciendo nosotros. ¿Y por qué no lo desmentís? Bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer que salir además a desmentir o a bronquear al diario local de no sé dónde, que no podemos entrar en esa dinámica. Yo, en ese sentido, creo que haciéndolo bien, que lo ha hecho bien en los medios de comunicación, porque han volcado su esfuerzo, se han hecho, en muchísimos casos se han hecho especiales informativos sobre gripe A que son muy útiles, pero sobre esa base la autocrítica también hay que hacerla. Es decir, yo creo que hay que respetar la confidencialidad, que la ley protege además, para que los ciudadanos no tengan por qué saber y si una persona tiene una enfermedad, porque efectivamente puede tener un SIDA, puede tener un cáncer, y es que hay gente que no quiere decir lo que le pasa. Y además bastante dolor tiene con haber perdido un familiar como para tener que estar encima de todo respondiendo a la alcachofa que se la están metiendo ahí. Entonces yo también creo que en ese sentido, y a mí me gusta hablar muy claro, hay que hacer una autocrítica de cómo abordar eso, porque eso también genera alarma, ¿no? Bueno, se pueden mejorar las cosas. En eso nosotros hemos sido muy sensibles
con todo lo que nos han ido planteando los medios de comunicación de cómo mejorar la comunicación. Y aunque esto no es una excusa, porque es una realidad que yo tengo que asumir, la forma de comunicar la hemos pactado con todas las comunidades autónomas y nosotros, hasta que no hemos tenido unanimidad, no hemos cambiado la forma de comunicar. Pero no es para escudarnos, sino para estar de acuerdo en que todos lo hagamos igual. No obstante, sé que hacerlo bien o hacerlo mal queda el Ministerio. No sé por qué, ¿no? Es un fenómeno curioso. La gente confía más en el Ministerio o le echa más la culpa al Ministerio que a veces a las comunidades autónomas, que también son responsables de lo bueno que hacemos y a veces de lo que no se haga también, ¿no? Bueno, yo en cualquier caso, por sacarle un elemento positivo a todo lo que está sucediendo y todo lo que pueda ser motivo de preocupación para los ciudadanos por lo de la alarma, retomo, creo que tenemos que seguir explicando, pero si alguien analiza los discursos explícitos, las notas de prensa que hemos hecho también desde las comunidades autónomas, el discurso sobre la enfermedad siempre ha sido el mismo. Hemos dicho, hasta ahora es una enfermedad que se manifiesta con síntomas leves en la práctica totalidad de los casos. Si alguien me sigue, esa es una coletilla, esa es automática, hasta ahora. No obstante, están ocurriendo casos, y decimos siempre, un porcentaje pequeño, que son graves. Tenemos que prepararnos. Como además es un virus, y el virus no lo manejamos nosotros y es imprevisible, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, que es lo que nos dicen. Al ciudadano le puede resultar contradictorio que digamos, tranquilos, que no es grave, pero nos estamos preparando por si fuera grave. Yo lo comprendo, pero es que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y al final de cuentas, en la medida en que lo expliquemos, podemos solventar las dudas que pueda tener la gente, pero al final de cuentas yo creo que la gente entenderá que nos hayamos pasado y no entenderá que nos quedáramos cortos. Esto lo tengo clarísimo. Esto es como el 7:30, el juego de las 7:30. Si saco 7:30 he ganado. Pero aquí pierdo siempre que no sea 7:30, pero pierdo menos si me he pasado que si me quedo corto. Lo que pasa es que ahora tenemos más elementos de juicio. Bueno, no es fácil. Esto nos genera también a nosotros una reflexión intensísima todos los días en el Ministerio. La ministra, nos reunimos, hablamos de estos temas y estamos siempre tratando de ver cómo... Pero a veces también, aparte de que podamos hacer cosas y de manera inadecuada, y todo humano se puede equivocar, es que a veces no podemos ir a todos los hilos que mueven las cosas, ¿no? El ejemplo que te he contado de Canarias hubiese requerido una rueda de prensa y decir, oiga, usted es un impresentable que ha sacado... No me pedirá que haga eso, ¿no? Porque entonces me estoy dedicando a perder un tiempo que podía estar dedicando a otra cosa en algo que probablemente no sea mi papel. Pero yo de verdad creo que también hay que hacer autocrítica. Nosotros la hacemos, pero hay que hacer autocrítica. Yo me refería exactamente a que se alarma a las personas con patologías, no que han sido las que quizás las personas que tienen enfermos en su casa, enfermos crónicos con patologías graves, son a las que más se les ha asustado porque continuamente se les está dando la información de que los que mueren tienen patologías previas. No me refería a que sean los medios de comunicación. No, la información que se da es la que hay. Y luego la gente la interpretamos, lógicamente, le tenemos que ayudar a que la interprete de la manera más correcta, ¿no? Pero si mueren embarazadas, aunque sean pocas, y es un dato novedoso, a los ciudadanos les importa, está claro, les preocupa, les puede alarmar, pero tienes que contarlo, porque lo contrario es lo que no se entendería. Y además, la gran diferencia de la gestión de esta enfermedad con otras situaciones es que hay algunas cosas que son iguales que con la gripe común, pero no está el foco informativo, no ha llamado la atención por los motivos que sea, ¿no? Y por lo tanto no nos están retransmitiendo los debates científicos, organizativos, etcétera, que tenemos siempre con cualquier enfermedad. Y a veces, ya decía antes, a veces cuando lo analizas retrospectivamente las cosas hubiesen sido mejor si hubiésemos sabido muchas cosas, pero eso a nosotros nos genera una gran dificultad de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que hemos preferido informar con claridad y con precisión y luego aclarar somos personas con derechos que son capaces y somos capaces de interpretar la información y que tienen derecho a que se la demos, ¿no? A ver, Andrés, yo creo que ya si te dejan, ¿no? No, está bien. No, mira, efectivamente yo creo que los medios de comunicación deberíamos hacer una especie de reflexión sobre este tema. En agosto murió una chica aquí en Granada, en Huetor y tal, ¿no? Yo me acuerdo que ese día en la redacción estuvimos planteándonos todo lo que tú me cuentas, sabíamos quién era la chica, la patología que tenía y tal, ¿no? Entonces, decirle a un periodista que no lo diga es muy difícil, quiero decir, y más en agosto que estábamos secos y tampoco había nada. Con esto quiero decir que también hay unas ciertas circunstancias y unos ciertos, momentos en que no sabes cómo actuar. Yo me acuerdo que el debate allí en la redacción, lo tenemos que decir, no lo decimos.
Bueno, pues salió al final que se dijo a toda pastilla, incluso hubo alguien que intentó encontrar una foto de la chica, porque la chica había estado 3 o 4 días antes sirviendo bebidas en una fiesta y tal. Quiero decir con esto que muy bien, que esa reflexión la hecha, pero también tienes que comprender que los medios de comunicación a veces también necesitamos decir a la gente esas circunstancias. Muy bien, con mucho morbo, con todo lo que tú quieras y tal, ¿no? Hay que ser en esa parte más reflexivo. De todas maneras, esto al hilo, que es otra reflexión, yo creo que a mí me pasa como a todo el mundo, que hemos subido y bajado con respecto a la percepción de esta enfermedad. Al principio creíamos que era cuando veíamos a la gente con mascarilla y tal, decíamos, alguien se está forrando. A la directora general de la OMS dijo que el mundo está en peligro. Aquello yo creo que fue cuando dijimos, coño, si lo dice esto la máxima responsable de la salud en todo el mundo, pues entonces a lo mejor esto es un poco más grave de lo que parece, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, otra vez estamos volviendo a que bueno, los mensajes de la tranquilidad están llegando. Los medios de comunicación, y yo me cuento entre ellos, somos de los que debemos de dar ahora tranquilidad a la gente, porque vemos que no es, y más después de no es tan grave como parece, ¿no? Entonces, lo que yo quiero contar con toda esta reflexión es que a veces que no sabemos cómo actuar, en este caso. Bueno, es que es una situación nueva para todos. Yo por eso cuando hablaba de lecciones aprendidas, yo creo que todos tenemos que aprender de las cosas, ¿no? Es una situación nueva y genera preocupación y tal, pero si se hace autocrítica todo se puede entender. Y la autocrítica no hay que hacer, se puede hacer pública, aunque sea interna, ¿no? A mí la cuestión de la confidencialidad me parece una de las cuestiones más importantes. Ha coincidido este verano la intervención del trasplante de cara. Hombre, ¿cuál es la lógica con la que actúan los medios de comunicación? Si yo medio de comunicación, sé cosas X, la patología, la identidad, las características, entra en ese debate que tú dices, pero al final resolvéis diciendo, bueno, vamos a darlo, no vaya a ser que lo del de enfrente, y nos quedamos sin la exclusiva. Esto es una cuestión a reflexionar, ¿no? Y cuando sucede, le echamos la culpa a los demás, porque en el trasplante de cara, la culpa se la había echado, no digo, al Ministerio, que como siempre dice, paciente varón, 35 años, muerto en un accidente de tráfico. Y con eso dice, es que este señor que lo ha identificado, oiga, por favor, para saber si se llama Pepe, si vive en Alicante y si tuvo un accidente, hay que hacer una acción activa de búsqueda de información que además de ser discutible, es que es ilegal. Bueno, pues ha pasado eso y nadie ha dicho, oiga, disculpen, porque es que hemos puesto en riesgo uno de los elementos más importantes que sustentan el sistema de donación y trasplante de órganos en España, que es el anonimato. El anonimato. Te lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de la dinámica de actuar así, con reflexiones, pero luego diciendo, no vaya a ser que el que tenga enfrente la información la dé y me quede yo fuera de juego, cierto, pero es verdad, en vuestro favor, que hemos tenido que abordar una situación muy novedosa, con preocupación causada por reflexiones como las que comentábamos antes, y por lo tanto también entiendo que sobre el afán de informar a la gente en algo que le preocupa, porque es riesgo para su salud, etcétera. Yo, por lo tanto, en esto tengo una visión ambivalente. Mi crítica es la que digo, pero también mi comprensión. Y por lo tanto, lo que sería bueno es que de todo esto sacáramos lecciones y tuviéramos, porque probablemente en el futuro nos enfrentemos a situaciones parecidas, un código de actuación que cumpla lo que tiene que ser por cada uno de nosotros el servicio a los ciudadanos, porque además en las crisis de salud pública os puedo asegurar que para nosotros los medios hoy tan importantes como los profesionales sanitarios, tan importante es curar a un paciente como que la gente entienda que se está haciendo bien, porque si se cura un paciente y la gente entiende lo contrario, en un problema de salud pública tenemos una gran dificultad de preocupación, de aceptación o no de las normas que demos, etcétera. Por lo tanto, ahí yo creo que tenemos mucho que decir. Código de actuación en que incluso a los directores de los periódicos, te lo digo para que no te lo envíen ellos, te diga, oye, que no se puede dar la identidad de esta persona, sí decir que bueno, que es una chica, la edad y tal, no es identidad de una persona, dónde vive e incluso fotografiar a la familia. Si eso lo conseguimos, estupendo, pero mientras no, esa competencia entre los medios, como tú comentabas, eso va a ser imposible atajarlo. Dicho eso, el balance para mí es globalmente positivo, en mi opinión, de verdad. Lo que pasa es que como todo es mejorable. Está abierto. Pandemia del siglo XXI,
cuando termine la gestión, supongo que ya el año que viene ya estará la vacuna, funcionará, se plantean, lo antes ha esbozado, cómo se plantearía en el futuro ante otras posibles enfermedades que vivimos en un mundo global, podría volver a pasar. Depende fundamentalmente de cuál fuera la enfermedad. Eso explicaría la respuesta, ¿no? Pero hay elementos comunes, ¿no? Estrategias de comunicación, estrategias de relación con los ciudadanos, estrategias de relación con los profesionales, en el caso de España, estrategias de relación entre las comunidades autónomas. Yo creo que queda en ese sentido un esquema de actuación que puede ser muy útil. Luego ya puede variar en función de qué patología estemos hablando, de cuánto se sepa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que en ese sentido, fíjate que nosotros estábamos además desde el año pasado trabajando y estábamos en la fase final de un pacto por la sanidad. Yo soy de los que piensan que esto además precipita más las cosas porque deja elementos ya vividos, ¿no? De cómo nos tenemos que comunicar, las cosas que no nos han ido bien, cómo las podemos solucionar. En ese sentido aprenderemos y estaremos mejor preparados. ¿Permitiría que los países tuvieran una respuesta más unánime, se actuara más rápido? Bueno, aunque sería difícil. Bueno, depende. Es que para que la respuesta sea unánime se necesitan probablemente dos cosas: organismos fuertes globales y opiniones públicas articuladas en el ámbito ese global, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo creo que los ciudadanos en Europa no son muy conscientes de que no va a haber la misma respuesta en todos los países. Si no lo hubieran, si nos vamos al caso español, si no lo hubieran todas las comunidades autónomas, seríamos muy conscientes de que Murcia lo hace de una manera, Andalucía de otra. Y, bueno, en la medida en que la opinión pública esté bien articulada, no permitirá respuestas desiguales a problemas que tienen que tener respuestas iguales, ¿no? Pero el por qué no sucede eso es porque yo creo que las instituciones todavía no son fuertes. Básicamente, en mi opinión, Europa tiene grandes virtudes, pero tiene un defecto. Falta elegir a los gobiernos europeos directamente, como pasa aquí, que tengan que respondernos. Los directores generales no responden a nadie. Aquí sí respondemos. Con lo cual, la tecnocracia y los intereses son más fáciles de que... Bueno, esto también lo queremos utilizar para hacer esa reflexión, ¿no? Yo, en la medida que tenemos... Porque, por ejemplo, la OMS ha salido mucho de eso, está en una transición hacia una modernización y nos ha ido de una enorme utilidad. Probablemente la Organización Mundial de la Salud de hace 20 años, en una situación como esa, no hubiese sido tan útil, porque estaba más esclerotizada. Bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer, ¿no?, en ese sentido. Permitidme, yo creo que el coloquio se enriquecerá mucho si por parte del público pues formuláis algunas preguntas que seguramente os inquietan. Por lo tanto, yo animo a que formuléis esas preguntas. No va a haber nadie ahora que le inquiete, seguro, ¿no? Bueno, sí, como usted ha dicho, este tipo de enfermedad no tiene una incidencia muy fuerte en el 100% de las personas, salvo que haya una patología previa, ¿no? Entonces, no sé exactamente el porcentaje de gente que muere con patologías previas, pero según tengo entendido es bastante alto. Entonces, no sé si están ustedes haciéndolo bien o no están haciéndolo bien, porque el porcentaje es muy alto con estas personas que tienen patologías previas. Las personas que no tienen patologías previas, como ustedes han dicho, pues puede ser una gripe común, normal. Los efectos son los mismos de una gripe normal, común. Entonces, mi pregunta es si el protocolo de actuación es distinto ante una persona que tiene una patología previa, si es que lo hay, y también pues preguntarle si es que el sistema que están usando no es suficiente para este tipo de personas, que son, según tengo entendido, y porque usted lo ha dicho en su exposición, que son las que tienen el porcentaje más alto de una posible muerte a causa del virus de la gripe A. Muy bien.
La mortalidad de esta enfermedad, en el caso de España, lo he comentado, es 0,18 por 1000, o 0,018%, o 0,018%. Es decir, es bastante más baja que la mortalidad de la gripe estacional. De memoria le puedo decir que creo que es 7 veces más baja, ¿vale? La tasa de mortalidad a nivel de otros países también, que han tenido más incidencia, es un poquito más alta, pero también en general es menor que la de la gripe estacional. Bueno, eso no quiere decir más que lo que quiere decir, es un dato estadístico y nos ofrece un panorama que en ese sentido pues no se cumple la hipótesis que al principio se tenían de que podía ser de una extrema gravedad, ¿vale? Ahora bien, la clave está en que las personas que tienen cuadros graves sean diagnosticadas precozmente y se le apliquen los protocolos. Existen protocolos, especialmente dirigidos a situaciones complicadas y además a personas que tienen factores que pueden ser de riesgo. Las personas que han fallecido en España, todas menos una, tenían factores que han condicionado la complicación de su cuadro. Algunos, ya lo he dicho, obesidad mórbida, embarazo, EPOC, etcétera, ¿no? Una serie de factores. Pero sí que es importante señalar, porque lo contrario creo que sería más preocupante, si en lugar de que todos menos uno tienen factores de riesgo, fueran todos menos uno sin ningún factor de riesgo, sería más preocupante. Es importante señalar eso. El sistema está preparado, los profesionales están preparados. Lo que tenemos que estar seguros es de que podemos responder si hubiera un número de personas importante, porque los hospitales del mundo no están preparados para números importantes de casos graves. Nadie tiene un sistema sanitario preparado para una situación excepcional, pero tiene que estar preparado por si ocurre, ¿no? Bueno, pues en ese sentido el sistema está preparado para si hay un número importante de personas que atender en casos graves, poder hacerlo, ¿no? Sí, mi mensaje es de confianza en los profesionales y en el sistema. Yo creo que en ese sentido, porque además nuestro sistema es muy accesible, y eso da una gran garantía. De hecho, eso explica mucho de los resultados que tenemos, ¿eh? Sí, bueno, yo es que mi pregunta concretamente es porque en mi caso particular, ¿no? Tengo un familiar que tiene una patología respiratoria, pero no hemos recibido comunicación ninguna sobre qué sistema tenemos que, con qué procedimientos tenemos que actuar si se produjese un contagio y vamos, también quiero saber si en el caso que se produzca el contagio hay un tanto por ciento de probabilidad de que no fallezca. Bueno, es que depende de la patología, pero vamos a ver. No hay que hacer nada especial, lo venimos diciendo en todo el mundo. Sí, hay que seguir una vida normal. Por eso no hemos recomendado restricciones de viajes, por eso no hemos recomendado modificaciones en la estrategia de apertura de los colegios, etcétera, etcétera. Es decir, el mensaje es vida normal, vida normal. Si una persona tiene un cuadro clínico de gripe con una gran dificultad respiratoria y tiene una patología, el médico le va a decir lo que tiene que hacer, porque para esos casos estamos precisamente los profesionales alertas para atender la situación. Pero nadie le va a decir en ninguna enfermedad cuál es la probabilidad que tiene de morir o de no morir o de tener una cosa. Depende de cuál sea la circunstancia, pero en general esas cosas no suceden. No vamos los profesionales diciendo, mire, usted tiene una probabilidad de morirse del 99% o del 1%, porque además tampoco sirve. Porque si yo dijera que con esto la probabilidad de morirse es de 0,018 a nivel individual, a mí eso no me puede decir nada, porque a lo mejor a mí me preocupa ser ese 0,18%, ¿no? Bueno, pero es importante que en ese sentido el mensaje de que la vida hay que llevarla con normalidad, como la estamos llevando, significa que hay capacidad para responder a esta enfermedad. Claro, por favor. Sí. Lo digo por permitir que otras personas puedan formular su pregunta. A lo mejor es que no sabía explicarme. Si acaso se lo podría transmitir de manera particular, yo creo que ha contestado a la pregunta que le está. Es por concretar, ya que he preguntado, para concretar la pregunta, si no tiene inconveniente. Sea breve, por favor. La pregunta. Mi pregunta es que va encaminada a que ustedes han actuado definiendo los grupos de riesgo. Entonces, eso ha causado una tranquilidad
¿no? Yo creo a todas las personas que se sientan identificadas dentro de este grupo, de este colectivo. Pero creo que queda como una laguna en el tiempo que falta hasta que salga esta vacuna. Ante los procedimientos que se van a seguir o que tenemos que seguir, y este es el objetivo de la pregunta, vamos. Ok, ya lo entiendo. Gracias. Tiene que ver con lo que antes reflexionaba, ¿no? Es decir, en condiciones normales nosotros haríamos y haremos siempre lo mismo. Definiremos cuáles son los grupos de riesgo porque sabemos que hay unas determinadas circunstancias. Cuando hablamos de grupos de riesgo hablamos de que si una persona que tiene esas características adquiere la enfermedad, tiene más probabilidad de que se le complique, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. Y esa es una decisión que podemos tomar en base a que sabemos cuáles son el tipo de patologías que complican la situación analizando la enfermedad, al tiempo que se va desarrollando la vacuna. Esto se hace siempre. O se haría igual en una circunstancia diferente, en una circunstancia nueva que ocurriera. ¿Cuál es la diferencia con situaciones anteriores? Que está la retransmisión en directo, porque hay interés informativo y derecho a ser informado. Esto mismo, sin que a los periódicos no les interesara, lo haríamos y nadie se preocuparía. Pero lo tenemos que hacer y lo cuentan, y hacen muy bien en contarlo, pero puede generar una preocupación en las personas que están enfermas. Pero esas son las consecuencias del mundo que vivimos. Yo a esa situación daré más información, insistiré por N veces que hay que llevar una vida normal, que una persona que esté en un grupo de riesgo no tiene que preocuparse, que eso no significa que vaya a tener más probabilidad de muerte, que tiene que seguir su vida normal, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es definir los grupos de riesgo en función de la información. Si el periodista me cuenta, se lo tengo que contar, pero yo no lo hago para contárselo. Si me lo pregunta, se lo tengo que contar, y cuando tenga la vacuna, si además es segura, lo aplicaré. Si no es segura, pues diré, era un grupo de riesgo, pero no tengo vacuna. Esto es lo normal en términos científicos. La gran diferencia es que está siendo retransmitido en directo. Y a veces los científicos hacemos cosas que los humanos no entienden hasta que se lo explicamos N veces, porque somos muy raros. Pero esto es así. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Me gustaría saber o que nos recordara qué tipo de sintomatología presenta la gripe y también qué actuación podríamos llevar a cabo el ciudadano de a pie, incluyendo también a los docentes que estamos con niños. Los síntomas de gripe son muy comunes, ¿no? Fiebre, en este caso hay una fiebre alta, por encima de 38 grados. Hay malestar general, dolor corporal. A veces hay dolor de garganta, rinorrea, es decir, que salen mocos por la nariz, y dificultad respiratoria en ocasiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si es una situación que nos genera este malestar, pues tendremos que ponernos en contacto con los servicios de salud de la forma que nos digan los servicios de salud. Porque en este caso es diferente el abordaje para evitar masificar los servicios de urgencia. Cuando pronto las comunidades dirán, llamen a este teléfono, hagan esto, hagan lo otro. Cada comunidad lo organizará a su manera. Si usted forma parte de grupos de riesgo, mi consejo es que contacte con el servicio de salud porque si es asmática, si tiene una EPOC, etcétera, para que le aclare. Pero sobre todo, los profesionales van a saber cómo actuar en ese caso. Previo a tener la enfermedad no hay que hacer nada, una vida normal. En la medida en que se extreme la medida de higiene, favorecemos que no se difunda la enfermedad. Lavarse las manos con frecuencia, estornudar protegiéndose la nariz con pañuelos si es de papel mejor para tirarlo y volver a lavarse las manos. Son los consejos habituales, ¿de acuerdo? De todas maneras, vamos a seguir dando información. Cuando llegue el momento, si llega, de que se incremente la incidencia, aparecerá información también diciendo, mire, si eso es así, imagínese en Andalucía que digan, llame a tal teléfono, haga tal cosa. Las indicaciones que le den los servicios de salud, porque yo creo que todo el mundo puede entender que es importante no saturar la urgencia hospitalaria innecesariamente, porque esto es una enfermedad que ya conocemos cuando cursa de manera normal como es, y a veces con que nos venga un médico, una enfermera a casa o nos den 4 consejos puede ser más que suficiente. Bien, aunque estamos al límite de tiempo que inicialmente teníamos establecido, yo pienso que da todavía para para formular algunas preguntas. ¿Sí? Sí, ahí. Bien. Si dice que aproximadamente es un séptimo la incidencia de esta gripe con respecto de la común, quizás no ha sido un poco precipitado lo de decirle a la gente que no se bese, que no se dé la mano, que no tal, porque
no sé, ya se van viendo el hipocondríaco que no saluda ni a Dios desde julio. Y está a lo mejor en una situación que al final de la postre se hace un poco el ridículo. O si verdaderamente esto es positivo y es cierto que, bueno, que las medidas de higiene lo son, pues no sé por qué no se ha planteado en otras campañas con la gripe común, o por qué no, decididamente, pues no se plantea una campaña como la de la letra del himno, donde se invente alguien un saludo de 2 metros de distancia y que sea igual de efectivo que el saludo afectivo, ¿no? Por otro lado, hay una cosa que a mí me preocupa, porque bueno, yo en estas cosas prefiero ser observador y esperar un poco a digamos que me fío, ¿no?, de las instituciones, a ver en qué queda todo. Yo no sé si a lo mejor la distancia de la calle, hay un rumor muy extendido de que todo esto de la gripe no es nada más que una cortina para que no se hable del paro y tal. Entonces, ¿hay algún problema porque se llegue a trivializar y la población no tome en serio esas indicaciones? ¿O verdaderamente el pensar del Ministerio es que vamos a pasar 2 gripes comunes en una y bueno, y ya está, ¿no? Y el invierno pasará y vendrá el invierno que viene? Gracias. Bueno, la primera cuestión que plantea, yo se la dirigiría al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que fue el que hizo la recomendación de no besar, que es una recomendación adecuada cuando hay epidemia. Pero vamos, eso lo sabemos todos los ciudadanos. Nos hemos encontrado 1000 veces que tenemos una gripe y alguien se ha acercado a saludar. No te acerques que tengo la gripe, no me des besos, que eso es común. Pero quien recomendó eso fue el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El Ministerio y las comunidades autónomas hemos dado consejos de higiene. Nosotros hemos procurado siempre dar información muy ligada a la situación actual. Y la situación actual no es de no recomendar besarse. Por eso cuando salimos en las fotografías, que si nos damos besos, como diciendo, contradecimos, estamos haciendo lo que estamos diciendo. El estornudo o el toser protegido, lavarse las manos, pero no estamos diciendo no besarse. Es verdad que una persona infectada, si no contacta con alguien dándole besos, etcétera, pues favorece que no se produzca la difusión. Pero creo que con eso queda claro. Es decir, ¿qué pasa? Que en este contexto uno ve en la prensa que tal y no tiene por qué identificar si lo ha dicho el Ministerio, si lo ha dicho la Consejería, si lo ha dicho un médico o si lo ha dicho un colegio. Pero ya que me da la oportunidad de preguntar, le diré que esa pregunta se la puede hacer a la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Lo otro que plantea, pues es una reflexión que se puede hacer, y a mí me importa mucho el que, bueno, si esto es para tapar la crisis, ojalá fuera tan fácil, porque yo lo patentaríamos. Se puede opinar de todo y se puede decir lo que sea, pero vamos, nunca se me había ocurrido. Lo que sí me importa es que, claro, aquí el problema al que nos enfrentamos cuando estamos en una situación como esta es que la alarma inicial, en el sentido de decir, oiga, esto puede ser una situación grave, hay que prepararse, todos los sistemas sanitarios monten dispositivos, y si luego fuera una epidemia de gripe sin grandes consecuencias, la gente pueda perder el crédito en las autoridades en otro momento que a lo mejor sí pueda suceder, ¿de acuerdo? Y nos pueda pasar como el cuento ese del lobo, de Pedro y el lobo. Por eso me importa, a mí en la parte que me toca, me importa mucho no eludir ninguna aclaración de nada, porque creo que es fácil de entender que cuando tienes incertidumbre actúas de una manera y cuando la evidencia científica te da certeza actúas de otra. Eso es fácil de entender. Y además decir, aunque finalmente esto sea más leve de lo que hubiesen temido algunas personas o algunos expertos, nos deja preparados para situaciones de futuro que pueden venir. Esta enseñanza sí se nos debería de quedar, porque nos deja preparados con estos procedimientos de trabajo. Había una palabra más pedida ahí, me parece. Aquí. Buenas noches. Yo quería hacerle 2 preguntas. Voy a ser corta en la exposición, pero primero he estado tentada a preguntarle directamente si usted o sus familiares se iban a vacunar, pero sabía que me iba a dar una respuesta posiblemente positiva. Le voy a hacer la pregunta de otra forma. No, positiva no, ahora le voy a decir lo que... Se lo digo ya, le voy a hacer la pregunta de otra forma. Claro. El ciudadano de a pie, que muchas veces va al médico, que muchas veces va al médico y pregunta sobre la actuación respecto a la vacuna, pues muchos profesionales sanitarios dicen directamente que ellos no se la van a poner. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros tener una seguridad cuando los ensayos clínicos se están haciendo a contrarreloj
y no sabemos qué puede pasar en un futuro, ¿no? No quiero poner el caso de lo que ocurrió, que también fue problemas también quizás de los medios de comunicación con la vacuna para el cáncer de cuello de útero, ¿no? Lo que pasó en Valencia. Y otra pregunta que quería hacer también es respecto a la medicación. Si la va a tener la Administración Sanitaria, ¿cómo se va a hacer ese reparto de esa medicación cuando la población pueda estar contagiada, tenga que estar en su casa, no pueda ir se le recomiende que no vaya a los servicios de urgencia, sean esos mismos servicios los que se dirijan a su domicilio? ¿Va a haber personal suficiente para poder hacer ese reparto de la medicación? Muchas gracias. Respecto a lo de la vacuna, yo no me voy a vacunar porque no formo parte de los grupos de riesgo. No porque no crea en la vacuna. Es decir, yo no soy enfermo crónico, afortunadamente. Soy médico, pero no hago asistencia sanitaria, y ahora hablaré lo de los médicos, y no soy mujer y no estoy embarazada. Por lo tanto, como no estoy en ninguno de los grupos de riesgo, no me voy a vacunar. En mi familia, mis padres, que tienen una gran cantidad de patologías crónicas, si finalmente la vacuna es segura, como parece que sí, pues se vacunarán, podrán vacunarse como cualquier ciudadano, pero es por ser miembros de grupos de riesgo. Y esto es importante, la pregunta es muy pertinente, porque también es importante, y es lo mismo que está diciendo la ministra, etcétera, que la sociedad sepa que los que estamos teniendo responsabilidades, en este caso públicas, tenemos un exquisito comportamiento en relación con esto. No podemos tener ningún privilegio que no tenga el resto de la población. Cuando la vacuna esté en la farmacia, que va a estar, si yo quisiera vacunarme, podría vacunarme como cualquier otro ciudadano, porque yo quisiera, ¿no? Pero mientras que eso no sea así, yo no soy grupo de riesgo y no me voy a vacunar. Eso por contestar esa pregunta. Diferente es la cuestión de los médicos o del personal sanitario, a los que se recomienda. La vacuna no es obligatoria, por cierto, y por lo tanto, incluso ser grupo de riesgo, uno puede decir yo no me quiero vacunar, por la razón que sea, no se puede obligar, no es obligatoria legalmente, es una recomendación que es diferente. En el caso de los profesionales sanitarios, una de las razones, o la más importante por las que se recomienda su vacunación, es porque están en contacto con pacientes, ellos se pueden contagiar y pueden tener la enfermedad y a su vez pueden contagiarla. Y un profesional sanitario puede no ser grupo de riesgo y puede decidir yo no me vacuno. También habría que entender eso. Puede ser discutible, pero también hay que entender que a lo mejor no quiera vacunarse porque no es grupo de riesgo. Incluso siendo grupo de riesgo puede no querer vacunarse. Pero son decisiones individuales. Lo que pasa es que eso es diferente decir un grupo de riesgo es una persona con patologías crónicas, o un grupo de riesgo sería los profesionales sanitarios o los bomberos, porque piensas que son, por razones diferentes, servicios esenciales, ¿no? Pero luego está la decisión individual. La vacuna, cuando se autorice, es porque será segura. Afortunadamente, en materia de medicamentos tenemos en el mundo desarrollado, en Estados Unidos está la FDA y en Europa está la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, procedimientos basados en el conocimiento científico para saber si la vacuna es eficaz, o los medicamentos de los que habláramos, y si tienen efectos adversos, si son de suficiente poca entidad como para que merezca la pena correr el riesgo de una vacunación. Lo que se sabe hasta este momento, aunque dentro de una semana o 10 días se reunirá la EMEA y decidirá lo que sea, es que los datos son globalmente positivos. ¿Por qué? Porque es una tecnología ya muy probada. Las vacunas de gripe se vienen haciendo hace muchísimo tiempo y lo esperable parece ser que se está confirmando. Bien, no sé si he dejado algo pendiente de responder, pero... Perdón, sí, llevo razón. Disculpe. Pues vamos a ver, el sistema tiene suficientes tratamientos para los que lo necesiten, ahora y si hay un incremento de incidencia, y articula los mecanismos para llevarlo o bien en el servicio de urgencia o bien en el domicilio. En ese sentido, ningún problema. Lo que pasa es que nosotros, siguiendo las recomendaciones de los expertos, solo se aplica este medicamento en determinadas circunstancias, no se hace de aplicación generalizada. No es una persona que tenga los síntomas primero, tratamiento, sino que dependiendo de que sea grupo de riesgo y una serie de circunstancias, se aplica. Eso los profesionales tienen protocolos para aplicarlo. También hemos dicho que si fuera necesario, podríamos autorizar que estuviera en el canal de farmacia el medicamento. Pero hay un requisito. Primero, que lo que queda por servirnos, el laboratorio nos lo dé, nos lo entregue, primer requisito. Y segundo, que la incidencia fuera tan alta que pueda ser aconsejable por motivos diversos. No nos negamos a eso. Lo que pasa es que en este momento la sensación de los profesionales en general, todo esto es opinable, y de los ciudadanos en general también, es que tenemos bien resuelto eso para cuando sea necesario utilizar esos medicamentos. De hecho, fíjese que le podría decir que probablemente no hayamos
aplicado más de 10 o 15.000 tratamientos de todos los casos que se han visto en España. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos 12 millones de tratamientos, vamos a tener en pocas semanas hasta 16 millones de tratamientos. No es un problema, sinceramente. Bien, hemos superado el tiempo, creo que ampliamente, pero en cualquier caso yo creo que brevísimamente, si os parece una brevísima, para que no le dé de los nervios, una brevísima reflexión final por vuestra parte, pues sí que se podría hacer. Entonces tú dirás, María José. Creo que serán los meses de invierno los que finalmente ya pongan sobre la mesa en qué queda la gripe A, cuáles son realmente los efectos, si los medios de comunicación hemos gestionado bien la información y si el Ministerio de Sanidad la ha administrado, y supongo que todos aprenderemos de eso. Y sobre todo a mí me llama muchísimo la atención, que es algo que antes no he podido exponerle, que el propio Colegio de Médicos fue el que en un momento determinado dijo que se estaba llamando a la histeria colectiva e incluso se llegó a hablar como de intereses económicos que habían detrás de la pandemia. La ministra admitió que a lo mejor había exagerado un poco, pero de los intereses económicos nunca se habló, y por la red, que sabemos que es la forma más democrática de información que existe, hay mucho tipo de información sobre precisamente la farmacéutica y todos los intereses económicos que pueda haber detrás. ¿Quiere que diga algo? ¿O es una reflexión? No lo sé si... No, mi reflexión, por ejemplo, queda en lo que se ha dicho aquí, que es un poco que tantas alarmas tenemos en la población que a veces va a llegar el momento en que vamos a estar vacunados contra esa alarma. Al primero fue, no me acuerdo de 3 o 4 en estos últimos años, como la crisis de las vacas locas, la gripe aviar, y luego ve que la población que eso no queda en nada. Entonces a lo mejor dice, pero a lo mejor nos estamos preocupando y a lo mejor esto tampoco va a quedar en nada. Entonces yo no sé hasta qué punto, es que es difícil, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Sanidad o en este momento? Bueno, vamos a tener asustamiento por si acaso pasa, pero ese por si acaso, a lo mejor va a llegar de verdad un momento, una enfermedad grave y la gente nos va a pillar un poco desbordado. Esa es mi reflexión. Pues la suya finalmente. No, yo no tengo más que añadir, agradecer la invitación, las preguntas. Espero que haya sido de utilidad este rato que hemos compartido y que, como siempre tenemos muchas otras cosas que hacer, le haya merecido la pena. A mí sinceramente me ha parecido un privilegio y una gran oportunidad de poder compartir algunas de las reflexiones y de las preocupaciones que tenemos. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Yo.